Antes de la pausa, bueno, la propuesta es volver a lo que ha sido el lanzamiento de esta candidatura de Delgado. Glenda dejaba por allí sobre la mesa esta decisión de tener a Roberto Lafluf, ex asesor del presidente de la República, desvinculado de su cargo como jefe de campaña, o por lo menos dentro de su campaña. ¿Cómo se comprende esto, Fernanda? Creo que a nivel profesional nadie discute a Lafluf y entiendo que Delgado tendrá la información necesaria para entender que no tiene responsabilidades dentro del gobierno. El precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, decía en estas últimas horas, por algo el presidente lo sacó del lugar que estaba. Esto es una señal que preocupa, la de, bueno, Delgado ratificarlo de algún modo en la confianza, aún antes de que quede claro cuál fue su participación en la eliminación de ese documento. ¿Cómo lo ve Pozzi? Bueno, yo no voy a hablar por Yamandu, yo lo que digo es que obviamente que Lafluf está comprometido, está de alguna manera cuestionado, por decirlo de alguna manera. De nuevo que dice la justicia y todo lo demás. Que el hombre es competente en lo que hace, no hay duda. Nadie duda de que el hombre es competente en lo que hace, y supongo yo que el candidato Delgado apostará fichas a él justamente porque puede ser competente para su candidatura. Ahora, el riesgo de lo que pueda suceder con la situación judicial de Lafluf y por todo lo que costó el puesto de todo el Ministerio del Interior, costó el puesto de él mismo, es un riesgo que él tomará y sabrá por qué lo hace. A nosotros nos genera alguna duda todo esto, pero bueno, él sabrá lo que está haciendo, yo no tengo... Ahora, es bastante raro que el presidente haya corrido la suerte de sacarlo en el entorno de lo que sucedió y hoy entre en el equipo de Álvaro, que por supuesto... Pensando en esa cercanía, Delgado de la Calle. Debería saber lo que pasó Álvaro, ¿no? Por lo tanto, porque yo estoy seguro que Álvaro sabía todo lo que sucedió ahí. Ahora, él sabrá lo que hace, yo la verdad que no tengo... Y bueno, y las consecuencias se verán más adelante y por supuesto que ahí veremos qué posición tomamos cada uno. ¿Es una señal? No, es una sorpresa. Nunca en la vida a nadie se le ocurrió preguntarle al candidato quiénes son sus asesores de imagen. Entre otras cosas porque nadie los conocía. ¿Qué sé yo? Yo tengo un amigo que fue el asesor de imagen de Pepe Mujica en la elección del 2009, pero lo conocía yo porque trabajé con él. El público no sabía quién era. Cuando pasó las elecciones, lo invitaron a Estados Unidos a dar conferencias. Una pregunta, Connie, Es pregunta. Nunca, ¿Le preguntaron a Álvaro o Álvaro lo dijo? Porque eso yo no lo sé. Le preguntaron en la conferencia de prensa. Los periodistas que acompañan están informando de quiénes son. Yo me enteré leyendo la prensa. No, en la conferencia de prensa se le pregunta y se le repregunta por qué había tomado esa decisión, y es donde responde el colega Nacho Romero, le preguntó y él dice, bueno, confío en su capacidad técnica, profesional y humana. En realidad lo que tiene que decir, ¿y a usted qué le importa? Porque si uno dijera, no, porque en serio, supongamos que fuera presentado como el ministro del Interior del próximo gobierno o que, digamos, tuviera el coordinador del equipo de profesionales y técnicos en economía y otras disciplinas que viene del sector privado y va a dirigir esos equipos. Bueno, está bien, es interesante. Son todas cosas que el común de los electores nunca pone en la balanza. Esto es esta desesperación frentista por encontrar tachas. Es así, tienen que ver. Están buscando la quinta pata al gato con un empeño extraordinario. Los periodistas son frente amplistas. Pero los periodistas también trabajan. Pero qué desesperación frentista cuando todos los que cayeron por las propias denuncias que pasaron ante la coalición. Pero perdón, el que hace... Lo denuncia el Frente Amplio, lo denuncia Carolina H., que forma parte de la coalición. El que hace eso, un issue de campaña, ¿está? Obviamente tiene inspiración Frente Amplio. Pero que además es un recurso lícito. Yo no estoy diciendo que es ilícito, digo que es insólito. Porque los Frente Amplistas tienen otros problemas que ya los vamos a ver.
Pero nosotros, mirá que no tuvimos nada que ver con esta conferencia de prensa. Lo armamos nosotros. Frente Amplio no armó, ni siquiera le preguntó, fue Nacho Romero fue que Nacho preguntó. Romero repreguntó y ya les digo qué colega fue el que preguntó primero. Yo leo las redes sociales, ¿quiénes hacen de esto? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué error de táctico! Miren, yo por ahora no tengo redes sociales hasta son del una sola. equipo de campaña. No era Leo. Yo no mejor escribí que podemos una hacer. palabra. El colega Alejandro Rodríguez. De todas maneras me pregunto, Sí, ese va a ser y no quiero hacer una defensa corporativa, ¿no? Pero el rol de la FLUF fue bastante más notorio y distinto al de otros asesores en comunicación, Connie. Perfecto, pero no en lo suyo. Que uno no sabe a digamos, veces ni quiénes son, como tú bien dices, pero no claro, toman decisiones ni están implicados en... A ver, supongamos, no tengo nada que ver ni ningún elemento de juicio que culminaran, digamos, con resultados adversos para el señor Lafluf, desde el punto de vista judicial. Pero tenés... Tendrá la condigna sanción y el candidato Delgado lo escuchará o no lo escuchará, porque no es que está incurso en una cosa gravísima desde el punto de vista de los consejos políticos. Yo lo que estoy diciendo... Hacer desaparecer un documento. ¿Sabes lo que rechina, Connie? Rechina que el presidente de la República Lo echó. lo echó echó al ministro del Interior, a su secretario del Interior, no me acuerdo quién fue el otro que Sí, echó. ojo, que fue diciendo que no dudaba del trabajo de la FLUF. bueno, y el que fenómeno es un fenómeno. la Al misma propio tesitura que canciller. otros y ¿Sabés? no fue así. Lo único Igual que que yo creo de discrepo- verdad que a la gente esto no le importa. Exactamente. No le Creo que importa estamos un pito. discutiendo y enfrascados en Sobre un el tema sexo de Los Ángeles. que no determinan al electorado en lo más mínimo No y sé que me eso. parece poco inteligente, por ejemplo, de Yamandu Orsi, responder y darle trascendencia a este tema y agrandándolo cuando en realidad la gente está esperando escuchar otra cosa, no solo de Orsi, Exactamente. del sistema político en general, y discutir si la FLUF es o no es asesor. Yo La creo verdad, que no lo le que hay que cambia el voto a discutir son nadie. propuestas. En eso te doy la razón, pero acá hay un tema. Si yo no entendí mal, él cuando habla de la FLUT, Álvaro, cuando se le pregunta, entre otras cosas dice que es buena persona. Y ojalá así lo sea, porque como no falló la justicia, yo no digo que es o que no es. Puedo creerle a él o puedo creerle a Carolina. Yo conozco más a Carolina que a la FLUT, pero no voy a emitir un juicio. Pero para ser buena persona, en la administración no se hacen desaparecer documentos. Pero Eso lo vas es a todo. nombrar- Lo Lo vas a de- nombrar lo jefe de dividirá la con- gabinete. ¿Cómo? Lo vas a nombrar jefe de gabinete y lo presentás así. Digo, Y además hay estamos que esperar, diciendo, Glenda. es el señor con Y no que sé si lo va a peloteas, incluir. con que Porque ¿sabés peloteas qué el pasa? manejo ¿Sabés qué comunicacional pasa? de la imagen. Connie, tú que eres un memorioso, ¿te acuerdas de algún gobierno que hayan desfilado, No, hayan todos. caído? Todos. Nombrame el primer Mucho gobierno peores, de Sanguinetti y mucho contame peores. qué ministro cayó en el gobierno de Sanguinetti. Al chiquito Stirling, que era ministro del Interior, no lo llamaron Glenda, una cayó un sola vicepresidente. vez. Cayó un vicepresidente, Glenda. Ah, Raúl, sin duda, y muy bien, gobierno- el porque no gobierno- actúo el bien. gobierno Yo le Sanguinetti estoy no. hablando del gobierno de Sanguinetti porque yo dije... Ah, está, se fueron hablando cuando de Sanguinetti, empecé- pensé que estábamos hablando de gobiernos cuando en empecé, general, está. dije que para Pero mí, el que hace las cosas mal, a mí no me Yo estoy de importa de acuerdo qué contigo, partido Glenda. sea. Siempre. Don Carlos Yo Manini. denuncié a Bengoa, Don así Carlos que- Manini Ríos presentó su renuncia, fue designado el doctor Antonio Marquesano y casi se pone a funcionar el mecanismo del artículo 148 de la Constitución El único. para disolución Pero del acá gabinete. hemos Entonces no tenido me un digas desfile que que no, ni se sabe. pero no inventamos Vivienda, la... ¿Qué problema hay? relaciones Sí, exteriores. Glenda, porque cuando falla un ministro hay que sacarlo y está muy bien. Cuando un ministro no cumple con su función o hace las cosas Estamos de de manera con acuerdo. la cual el presidente no lo comparte, los ministros tienen que irse, no tienen que te permanecer en el felicito. cargo Me abrazados parece bárbaro. a su silla Estoy como pasaba en totalmente de otros acuerdo. Lo de la momentos. FLUC, lo de la FLUC que parece ser intrascendente. Es trascendente a partir de una pregunta, ¿entendés? Y bueno, y lo que decimos, lo que estamos acá, que es... Opinamos Mirá, nada más. el Digo, presidente que de es la República lo intrascendente para la sacó. gente. Álvaro Delgado tendrá alguna razones para cuestión, porque él contenerlo. conoce lo que pasó ahí adentro, porque era Exactamente. secretario de la presidencia, que dice, no hay problema ninguno. Así Que empecé. venga y trabaje conmigo. Y bueno, capaz que trabaja fenómeno es lo una que con decisión él. de él. O capaz que es lío. No lo Adelante sé. con los faroles.
Bueno, admite esto distintas lecturas. Una también puede ser si esto desautoriza de algún modo la palabra del presidente o la decisión del presidente de haberlo separado del cargo, ¿no? O capaz que el presidente le pidió. O ambos tienen razón. Capaz que el tanto presidente le pidió, che, tomámelo, yo qué sé. No sé. Bueno. ¿Qué Colega pasó? que hace la pregunta es Alejandro Rodríguez de Canal 5. De todas maneras, creo que no es que contra lo el importante periodista. son las respuestas en este caso. Por supuesto. Las preguntas son el trabajo del periodismo. Sin lugar y a hoy dudas. la FLUF ha tomado un protagonismo que no es el habitual en los asesores en comunicación de los presidentes. Por la pregunta. No, pues tal vez por los... Bueno, hoy no te puedo pelear con... por la Nicolás Nadie Díaz. con por la denuncia. renuncia, el periodista Yo ni sabía que pregunta, existía la FLUF. si hubiera sido X, si hubiera sido Bueno, un la- X, nadie le hubiera preguntado nada. Le preguntaron por quién era, tenía la obligación de preguntar. Bueno, con esto vamos dejando el tema, por lo menos la FLUF por acá, y nos queda este asunto de la casa, ¿no? Que también fue una afirmación que ha generado polémica por estas horas. Dice Delgado en esta conferencia de prensa que este gobierno vino a poner orden en una casa que recibieron desordenada. Hay repercusiones, por supuesto, que también. Por ejemplo, Vergara dijo la casa desordenada estaba en el 2004. El Frente Amplio dejó un país con bienestar, más equidad, más derechos y aumento de la productividad, entre otras cosas que menciona. Qué tan ordenada estaba la casa, qué tan desordenada. No sé, Connie, vos qué decís al En el respecto. año 2004, el Producto Bruto en la primera estimación del Banco Central creció 11.4, la única vez que pasamos 2 dígitos. ¿Por qué? Porque se había puesto la casa en orden en el marco de una circunstancia dramática Contámelo a mí, que era diputada. con la enorme influencia de nuestra hermana República Argentina en el Uruguay, luego de la crisis argentina del 2001, con la sucesión de 5 presidentes y el gobierno que vino del señor Duhalde y luego del Tuerto. Entonces, la verdad es que el país como mujer. se estableció un orden que fue hecho de común acuerdo de los partidos porque todos votaron la ley de suspensión de los depósitos del banco. Nadie se No dio acuerda. número el El Frente Banco de la Amplio. República y el hipotecario difirieron los plazos fijos para Nos 3 dieron años. número, el Frente Amplio nos dio el número. El Frente Porque Amplio nosotros votó la ley. tuvimos que El pagar Frente con Amplio mucho votó la cargo. ley. Nosotros El Frente Amplio votó la ley y el PIT-CNT acompañó como correspondió para sacar al país de la ciénaga en la que había caído. Tan fue así que en vez de durar los 3 años que había durado la crisis del 82, duró apenas 1 año y medio y el país retomó la senda del crecimiento con la buena fortuna de la Ahora, explosión ¿de qué año de estás lo- hablando, Connie, que me perdí? del año 2004. Está. Yo porque Último te año escuchaba del del 80 y brillante pico. gobierno del doctor Jorge Valle, que tuve el honor de votar. Bueno, Pozzi, este debate, la casa ordenada, no ordenada, ¿cómo Acá cómo la hay ves? cierta... Yo he seguido algunas declaraciones de varios ministros y hay como una cierta tendencia, me parece que no tiene necesidad, pero bueno, una cierta Memoria tendencia selectiva. a que todo empezó a partir del gobierno del Partido Nacional a ser diferente a lo que era antes. Y que se han hecho un montón de cosas que lo que se hizo antes estaba mal y hoy empezó una cosa nueva, diferente, y es un país esplendoroso. Y no es así. Los países trabajan por acumulaciones. Y negar que hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio donde las cosas cambiaron, parece por lo menos aventurado. Aventurado. Yo nunca lo he dicho en mi No, vida. pero pará, pero se está hablando de que entregamos una casa desordenada y no sé cuántas cosas más. No, Entonces, Desordenada gobierno- no es que no tenga sus estructuras. entonces porque- acá yo quiero decir, simplemente decir algunas cosas de lo que sucedió en los 15 años. En los 15 años se cambió el sistema impositivo, en lo cual se echaron chispas por eso. Este gobierno Yo no cambió entre nada. ellos Este año... detesto el impuesto a la renta. No, digo, tú, yo no sé. Lo que te digo es que nadie en este gobierno planteó una cosa diferente. Se creó el FONASA y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nadie hasta ahora ha cambiado eso. Y también se echaron chispas por eso. Y así sucesivas cosas. La inclusión financiera. Se dijo de todo. Y ahora lo que se está haciendo es tratar de buscar más soluciones a más inclusión financiera. El tema de la seguridad. Y ahora mirá cómo estamos. Entonces, acá las cosas... acá no hubo un país desordenado que se entregó.
No, el país estaba ordenado. Y por eso resistió todo lo que resistió, entre ellos la pandemia. Porque si no hubiera habido Sistema Integrado Nacional de Salud, no sé cómo hubiéramos enfrentado a la pandemia. Si no hubiera habido Plan Ceibal, no sé cómo hubiera reaccionado la educación en este país. Entonces, hubieron muchas cosas que quedaron, que en la pandemia ayudaron a que el país no cayera bajo como cayeron otros países. Es decir, es aventurado decir lo que se está diciendo. Y no se puso ninguna casa en orden. La casa estaba en orden y en todo caso se siguió. Pero mantener ese discurso es absolutamente aventurado y fuera de lugar. Pero bueno, en campaña se dicen muchas cosas. Yo escuché al ministro de Transporte decir que prácticamente él en 2 años, porque lleva 2 años de ministro, 3 años de ministro, había hecho el país nuevo y que en los últimos 15 años anteriores no se había hecho nada. Bueno, y yo lo escuché, está en la prensa, pueden buscarlo, lo dijo. Entonces, son cosas que está bien, estamos en campaña, se pueden decir muchas cosas, pero hay verdades que son muy difíciles sostenerlas, ¿eh? Muy difícil, Connie. Y todo fenómeno lo que pasó. En el 2002 hubo un gobierno que enfrentó la crisis, pero que cayó en la crisis. No es que que vino del otro lado, no. El gobierno entró en la crisis. Todos íbamos a salir. Pero también hay que ver lo que sucedió, por qué se cayó en la crisis. Porque en el 2012 se logró algo extraordinario. Se fundió el Banco de la República Oriental del Uruguay. Se fundieron todos los bancos privados uruguayos. Sí. Se fundió el banco hipotecario. Nunca había pasado en la historia del Uruguay una cosa tan profunda como esa. No. Bueno, y hubo un gobierno ahí, ¿no? Sí, hubo un gobierno, pero un gobierno del doctor Jorge Valle, que yo respeto mucho. Ahora, hubo un gobierno del doctor Jorge Valle, y pasó todo eso. Después se encaminaron las cosas, el precio de la soja, los commodities y todo el resto de la historia. Pasó todo eso y vivieron 15 años de gobierno del Frente Amplio de crecimiento continuo. Año tras año. No lo negaron. No. Estaba perfecto. El sistema financiero del Uruguay en el año 2002 tenía 14.000 millones de dólares depositados, de los cuales 7.000 pertenecían a hermanos argentinos que el 1 de diciembre del año 2001 les aplicaron el corralito. Y ese fue el desencadenante del proceso de formidable crisis que hizo que empezara primero con la caída del Banco de Galicia, después con la caída del Banco de los ROM, que eran unos empresarios argentinos que habían comprado un banco y que de la plata que tenían sus argentinos la colocaban y la prestaban en la Argentina, que había contraído una situación insostenible desde el punto de vista macroeconómico. Sí, les propongo redondear, Connie, y volvemos a esta década con una frase de Fernanda, por lo menos. Lo bueno de los 15 años frente amplistas es que continuó basando su política económica en los equilibrios macroeconómicos, procurando los equilibrios. Sí, pero todas cosas que no estaban en sus programas históricos. Por eso yo lo eso. ¿Qué se hizo? Pero se hizo fomento de la inversión extranjera, magnífico. ¿En qué programa desde el año 71 tenían fomento de la inversión extranjera? En ninguno. Pero lo hicieron y yo lo aplaudí. Pero no lo votaste nunca. No lo voté, bueno, pero ya lo que aplaudí. está pidiendo también muchas cosas. Bueno, pidiendo demasiado. vamos a redondear por acá. Fernanda, cierras tú el tema y nos vamos a otro asunto que también promete polémica. Tenía una cosa para decir, Bueno. pero brevísima. Dale, A ver, Glenda, te la Porque cedo. muestra... Pero yo quiero hablar pero después. no va a dar para discutir. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque Si muestra quieren... la grandeza de esta república. Cuando entra la rendición de cuentas con Tabaré Vázquez, presidente, lo último que escribe Tabaré es: recibo un país en crecimiento. Y abajo dice: presidente Tabaré Vázquez. Es verdad que, como tú dijiste, pero también hay que reconocer que Tabaré Vázquez no hizo politiquería, porque bien podía no haberlo puesto. Se callaba la boca y ya estaba. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que hacer nuestras, todos los uruguayos. No a Tabaré Vázquez, sino a la política que es en serio. Perfecto, Fer. Sí, a mí me llama un poco la atención que justamente que Mario Vergara intente compararse con la peor situación del país. Me llama la atención que Vergara elija la crisis histórica más grande que atravesó este país para comparar situaciones en las que, obviamente, no es una situación comparable saliendo de la crisis más profunda de este país a cómo se fue el Frente Amplio del gobierno. Me resulta llamativo que haya elegido ese escenario. Me parece que debería tenerse mucho más fe. Jorge ha nombrado un montón de
logros del Frente Amplio que me parecen muy valiosos. Creo que Vergara debería justamente ver lo que se hizo bien y reivindicarlo y no compararse con la peor situación de la historia. Pará, ¿no solo Glenda, eso? ¿O agrego más? Porque de verdad no leí. Bueno, yo leí lo mismo que tú de la prensa y hablaba de eso. No, lo que me gustaría decir es que yo creo que nadie tiene ámbito fundacional, que nadie tiene aires fundacionales ni en este país de ningún partido político. Me parece que eso está clarísimo y fuera de discusión. Ahora, yo creo que el Frente Amplio, en el proceso en el que hace su autocrítica, obviamente también reconoce que habían cosas que no estaban bien. Y creo que en ese sentido es cuando se habla de dejar la casa en orden. A mí hay una cifra que obviamente nos tiene que alarmar a todos y llamar muchísima atención, que cuando explota la pandemia, 100.000 personas pasan a estar por debajo de la línea de pobreza. Y eso no podemos pensar que es en cuestión de 15 días del primer año de gobierno. Creo que esas son las cosas en las que, bueno, ni hablemos de los índices de desempleo. Creo que esas son las cosas también a las que se refieren Delgado al hablar de poner la casa en orden. No creo que sea con ningún tipo de cuestión fundacional, sino diciendo bien, cosas que el Frente Amplio hizo mal y que se vinieron a acomodar y hacer bien y cambiar lo que había que cambiar. Tenemos que cambiar de tema. Seguramente este va a ser un asunto de campaña no solo de cara a las internas, sino que también de cara a octubre. Antes de cambiar de tema, chicas, antes de cambiar de tema...